Bueno, muy buenas tardes a todos, aquí a los panelistas, a los asistentes, señores personeros y personeras que nos acompañan de toda la región y de varias partes del país. Primero, pues, es un honor para nosotros estar presentes el día de hoy, agradecerle a la Cámara de Comercio, muy amables, a la CAR, también al doctor Andrés por la invitación que nos hace. Hoy estamos representando no solamente a Facatativá, sino también estamos representando a Cundinamarca, a Percundi, estamos representando a la Federación Nacional de Personeros y a la Asociación de Personeros o la Red de Personeros Centro País, del cual también hacemos parte. El tema es muy interesante y nosotros lo hemos abordado porque los personeros de la región, por lo menos la región Sabana de Occidente, y ya lo decía el doctor Andrés, lo hemos abordado desde el punto de vista del desorden. Cuando nosotros llegamos a nuestras oficinas, al igual que el doctor Carlos y que el Contralor de Boyacá, que son contralores de la calle, que van a sus comunidades, también nosotros como personeros, en esta época tan buena para los personeros, somos personeros de la calle. Cuando nosotros nos encontramos en ese estadio tan grande, con unas funciones que son mucho más de 1.600, como lo decía en aquella época la señora Procuradora, la que salió hace poco, y dentro de esas funciones, precisamente la de ese control ambiental y del cuidado y de la protección de la naturaleza, pues realmente las cifras son escandalosas. Primero, hay unos instrumentos que se llaman el ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial para algunos municipios que son de categorías mucho más pequeñas, y unos planes básicos de ordenamiento territorial. Pero es que esos instrumentos los han cogido los mandatarios para otras cosas, que no tienen nada que ver con la sostenibilidad, ¿sí?, ambiental y con el cuidado. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en el territorio, quiere decir que armónicamente tenemos que convivir el sector privado, el sector público y todo ese tema socioeconómico, el cual no se ha visto en la región. Por ejemplo, ¿sí?, Facatativá hace más de 20 años que no actualiza su plan de ordenamiento territorial. Y no son las mismas dinámicas de hace 20 años. Hoy han cambiado, ¿sí? Por ejemplo, hoy no tenemos una zona industrializada en Facatativá. Hasta ahora se está conformando, o digamos, se está conformando o se conformó, pero de una manera no coherente y no legítima. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que los planes de ordenamiento territorial de las entidades, de las regiones, están obsoletos, no están modernizados a las nuevas dinámicas que genera no solamente el factor económico, sino el factor de la protección del medio ambiente. Eso es lo primero. Segundo, hemos crecido desmedidamente, no solamente Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, terriblemente. Pero para darles datos, por ejemplo, en el municipio de Facatativá estaba proyectado en el 2002, estaba proyectado los servicios públicos, el acceso al agua potable para 120.000 habitantes. Hoy tenemos 185.000 habitantes y todavía seguimos dando licencias, todavía seguimos viabilidades en los servicios públicos. Bueno, tenemos una fortuna grande a nivel de la región, y es que contamos con nuestro propio acueducto municipal. Bogotá todavía no ha entrado a Facatativá a ocupar ese espacio como sí lo hace en gran parte en Madrid, como lo hace en Mosquera, como lo hace en Funza y en otros municipios de Cundinamarca. Digamos que esos desafíos son los que hemos encontrado como personeros, desafíos donde, por ejemplo, las licencias de construcción que se otorgan sin conocer o desconociendo principalmente todo este tema de concertación ambiental. Entonces, por ejemplo, en Facatativá es muy conocido el tema de Amarillo, pero también podemos mirar el tema de Madrid, también una urbanización bastante grande de más de 2.000 unidades y así sucesivamente. Entonces, sí, ese desafío ha sido los planes de ordenamiento territorial, que los han cogido no precisamente pensando en lo que viene, en nuestro futuro, sino pensando inmediatamente en el presente, ¿sí? Y segundo, un desafío bastante grande que hemos encontrado también los personeros de todo el país y especialmente los de aquí, los de la Sabana, y es que no hay una normatividad
que fundamente una normatividad que sea amplia, donde proteja, por ejemplo, todas las fuentes hídricas. Aquí nos ha tocado a través de acciones populares y de acciones de tutela, donde la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha determinado, por ejemplo, en el caso de la Corte Constitucional, ríos que se han determinado como sujetos de derecho. Pero es que aquí en nuestro país todos los ríos y todas las fuentes hídricas deberían ser sujetos de derecho. Entonces deberíamos aplicar todas esas teorías de las que habla la Corte Constitucional, por ejemplo, de que sea esa teoría ecocéntrica, donde nosotros los seres humanos estamos al mismo nivel de los demás seres vivos. Pero aquí todavía estamos en una época retrógrada, donde es una teoría antropocéntrica, donde pensamos el ser humano de que la naturaleza, de que el agua es para el servicio nuestro, sin pensar en lo que viene en el futuro. Hoy en día se están trabajando por parte de los municipios hacer esas modificaciones y esas actualizaciones a sus planes de ordenamiento territorial, pero la cara ha sido muy juiciosa y entonces ha devuelto muchos de esos documentos precisamente para que se hagan los ajustes ambientales. Y no podemos desconocer algo, no podemos desconocer, así no les guste a muchos y que de pronto hasta uno tiene problemas en esta clase de paneles, porque no es un concepto personal, sino es un concepto profesional y de grupo, donde no podemos desconocer la región. Entonces, la región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, es una realidad y para muchos municipios es una realidad. Miremos Soacha, ¿cómo le ha servido estar en la región metropolitana? Entonces, digamos que en esa dinámica, nosotros los personeros, ustedes dirán, pero ¿qué tienen que ver los personeros con esto? No, pues que a nosotros son los que nos llegan las quejas. El control tenemos que hacerlo con los inspectores de policía. Venga, señores inspectores de policía, ustedes que hacen el control urbanístico, ¿qué pasa con este tema? La mayoría de municipios de Cundinamarca y del país no tienen curadores. Tienen solo oficinas de planeación o secretarías de planeación o secretarías de ordenamiento territorial o mixtas secretarías de planeación y ordenamiento territorial. Entonces también esa dinámica tiene que ir cambiando, porque es que todo es cambiante aquí en este momento y estamos en un acelere muy terrible. Podemos convivir y el factor económico de los privados y el sector público, pero siendo sostenibles, ¿sí? Más de pronto pensando no solamente en el ya y en el hacer dinero, sino pensando en la humanidad como tal, en un Estado constitucionalista, no en un Estado social de derechos, sino en un Estado constitucionalista, como dice la Constitución, nuestra Constitución ecológica. El resto de los 1104, el resto son categorías especiales, primera y segunda, ¿sí? Ya, bueno, y tercera unas poquitas, pero lo dejo ahí. La norma a nosotros los personeros nos indica qué es lo que debemos hacer. La ley 136, artículo 178, están todas las funciones del personero. Dentro de esas más de 25 enumerales que tiene ese artículo, con algunas modificaciones, hay 4 específicamente que hablan sobre el tema del medio ambiente, ¿sí? Que hablan exclusivamente del medio ambiente. Pero la más importante es la número 1, que es vigilar que se cumpla la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos, los actos administrativos, las resoluciones, los decretos y los reglamentos, y ejercer las acciones correspondientes en los términos del artículo 87 de la Constitución Nacional. Ese artículo 87 no nos habla sino de las acciones de cumplimiento. Entonces los personeros de todo el país y aquí en la región hemos hecho el ejercicio también con acciones de cumplimiento. Pero más adelante en otro numeral también nos dice, también ejerzan cualquier otra clase de acciones, y en esto tiene que ver con acciones constitucionales y administrativas, sino que sancionar a un exsecretario de la oficina de la Secretaría de Ordenamiento Territorial por expedir una licencia sin enviarnos los requisitos legales, porque ¿qué preventivo tiene llegar nuevamente a conciliar cuando ya el hecho se consumó? Entonces ahí ya el preventivo no funciona. Pero realmente, y aquí con lo que puse entre comillas, la labor del personero es muy difícil. Miren, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un personero de un municipio de esta categoría, que tiene más de 100 veredas,
poder hacer un control ambiental en todo lo que tiene que ver con cultivos, con rondas de quebrada, con temas de protección ambiental, de protección de los ríos. Cuando no tiene, pues le toca sacar 200, 300 pesos para ir a pasar al parque, ir a la papelería e imprimir el documento porque no tiene una impresora.